Hablamos de las protestas que se han generado o se han dado en Bolivia en los últimos días contra la reelección del presidente Evo Morales. Ahí vemos organizaciones civiles, dirigentes de la oposición han marchado hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral en La Paz para pedir la renuncia de sus vocales elegidos por la mayoría oficialista en el Parlamento. Consideran que los funcionarios no van a garantizar unas elecciones limpias el próximo 20 de octubre. En medio de la protesta se han registrado, por supuesto, choques entre manifestantes y la policía, que les impedía llegar hasta las puertas del organismo comicial. Los ciudadanos llevaban banderas con el lema 21F, esto en alusión al referéndum del año 2016, en el que fue rechazada una reforma constitucional para permitir la repostulación de Morales, quien va a buscar su cuarto mandato consecutivo. Bolivia dijo no. Con este lema, cientos de personas marcharon al Tribunal Electoral en La Paz en rechazo a la reelección del presidente Evo Morales. Se trata de la primera movilización desde que el TSE convocó oficialmente a los comicios generales previstos para el 20 de octubre. Los manifestantes criticaron a los representantes del organismo por permitir la postulación del mandatario para un cuarto periodo consecutivo, ignorando los resultados del referéndum de 2016, en el que 51% de los ciudadanos votó en contra de que Morales pudiera presentarse nuevamente al cargo. Varios líderes opositores estuvieron presentes en la movilización y exigieron la renuncia de la Junta del máximo órgano electoral del país, al no considerar que se garantizará la transparencia en las votaciones. Esta es una expresión de la unidad del pueblo boliviano a partir de la unidad de los movimientos cívicos, de los comités cívicos, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia y de todos los partidos de oposición que defendemos la vigencia del 21F, su fuerza, su vigor y por supuesto estamos en contra de un Tribunal Supremo Electoral que no es sino un brazo articulador de los intereses del Poder Ejecutivo. ¿Cómo en el mundo están admirados de que dos personas pueden pisotear la constitución política del Estado y desconocer el voto popular? Esto no ocurre en ninguna parte del mundo, solo en Bolivia puede ser. La policía reprimió las manifestaciones. Unos 2.000 efectivos de seguridad fueron desplegados en el centro de la ciudad y se enfrentaron a los opositores. Varias personas resultaron detenidas. Vamos a saludar a esta hora en La Paz a Rolando Villena, él es miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, quien ha convocado a esta marcha, además fue defensor del pueblo de Bolivia. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, desde La Paz. Muy buenos días, Ruth, un gusto saludarla. Varios ciudadanos se han manifestado, no varios, miles de ciudadanos se han manifestado en las calles de La Paz, en otras ciudades importantes también de Bolivia, y han ido acompañados de 3 aspirantes a la presidencia que acusan justamente al Tribunal Electoral de favorecer a Evo Morales, al actual presidente que busca su cuarto mandato. La pregunta aquí es cuán burlados se sienten estas personas que han ido a manifestarse en contra de este órgano electoral porque piensan que no se va a garantizar algo limpio en las próximas elecciones. Bueno, definitivamente es un tribunal electoral que no ofrece ninguna garantía en términos de transparencia en el manejo administrativo de lo que es el tribunal electoral, que debería caracterizarse por la defensa del voto popular y, por lo tanto, el derecho que tiene el ciudadano de ser defendido en el derecho, en el derecho civil y político de ser elector como también de ser elegido. Todo esto ha estado realmente nutrido de muchas irregularidades, para decirlo menos, porque se han cometido ilegalidades que han llevado a este tribunal a apartarse de la Constitución Política del Estado, más aún todavía de la ley número 026, que es la base del accionar del tribunal electoral. Al facilitar ellos y al dar un viso legal a algo que es totalmente ilegal, inconstitucional, un binomio que pretende por cuarta vez ser reelegido, en la línea de ser reelegido, pero indefinidamente. Se viola la Constitución Política del Estado y se desconoce el derecho que tiene el pueblo boliviano de ser respetado en una decisión histórica que la tomamos el 21 de febrero del 2016, cuando Bolivia no significa el 51.3%. Esta respuesta fue categórica y sin lugar a dudas que este problema indigna al pueblo boliviano, porque estamos hablando de una iniciativa que partió del mismo Ejecutivo, es decir, del propio Evo Morales, para que se hiciera una consulta
él estaba seguro de que esa consulta iba a ser favorable a su ambición del poder. Y por eso le preguntaba, ¿cuán burlados? Porque este es el sentimiento al menos que se puede ver o se palpa de lo que se ha realizado en las calles cuando se veía a las personas con estas pancartas con el lema 21F. Esto en alusión a este referéndum que usted menciona del 2016, en la que fue rechazada esta reforma constitucional para permitir la repostulación de Evo Morales, que va por su 4º mandato. ¿Qué decir de todo esto? Es decir, el presidente Evo Morales, confiado en que todo le iba a salir bien, hace este referéndum, resulta que no salieron las cosas como eran y sin embargo pues el pueblo se pronunció. No ha servido de nada este pronunciamiento. Exactamente. Pero el pueblo está definitivamente perdido el miedo, está ganando las calles, estamos ganando los parques y permanentemente estamos ante el Tribunal Electoral para exigir la renuncia de todos los vocales y de su propia presidenta porque no ofrece ninguna garantía para que el llamado proceso electoral sea una posibilidad cierta de que vamos a ir a unas justas electorales como debiera ser, como dice la Constitución y la propia normativa del ente electoral. Nada de esto ha sucedido, es más, para que ellos logren ser habilitados, sometieron a consulta del Tribunal Constitucional y se cometió allí otro flagrante delito porque en realidad es un prevaricato. Ellos fallaron a favor del binomio para que sean habilitados, es más, y sean habilitados indefinidamente. Se puede usted imaginar el cuadro y la situación en la que nos encontramos. Entonces, desde el punto de vista de la legalidad, este binomio no representa absolutamente nada que le pueda autorizar con propiedad continuar en este afán de permanecer en el poder, es más, de atornillarse en el poder, como bien decimos en Bolivia. Vamos en este momento a agradecerle, ha estado con nosotros el señor Villena, Rolando Villena, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, uno de los que convoca justamente a estas marchas que se están dando previo a las elecciones que van a desarrollarse en Bolivia. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Ruth, un abrazo. Muchas gracias. Nuestros periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y en Washington ya están con la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. El presidente Trump ha calificado de tonto, de perdedor también, a su opositor Joe Biden en su campaña por el voto obrero en el estado de Iowa. Biden atacó varias veces a Trump asegurando que es una amenaza latente para el bienestar del país. Emiliana Molina tiene las reacciones de parte y parte desde Washington. Adelante, Emiliana. Hola, muy buenos días. Pues Biden y Trump visitaron el estado agrícola de votación temprana el mismo día por primera vez durante el ciclo de campaña de elecciones presidenciales del 2020. Este es el tercer discurso del vicepresidente Joe Biden en Iowa, donde no solo dijo que Trump representaba una amenaza para el país, sino que también lo criticó por abrazar al líder norcoreano Kim Jong-un. Y entonces él abraza a Kim Jong-un, que es un maldito matón y un asesino. Este es el tipo que voló los sesos a su tío. Y no estoy bromeando. Y por cierto, me alegró saber que en su alianza y amistad con Kim Jong-un, él y el dictador pensaron que tal vez yo no debería ser presidente. Bueno, eso es así. Por cierto, él lo citó. Citó a Kim Jong-un mientras estaba allí. Así fue. Bueno, escuché a Biden, que es un perdedor. Quiero decir, miren, Joe nunca obtuvo más del 1%, excepto que Obama lo sacó del montón de basura y ahora parece que está fallando. Parece que sus amigos de la izquierda van a alcanzarlo muy pronto, pero he escuchado que toda su campaña es un éxito por Trump. Mire lo que hizo la administración de Obama en términos militares, en términos de seguridad, también en el exterior, con otras naciones, en términos de casi todo. Gran parte de ello, afortunadamente, acabó ahora que todo el mundo aquí ha sido derrotado. Pero cuando un hombre tiene que mencionar mi nombre 76 veces en su discurso, entonces significa que está en problemas.
Pues Biden, quien se desempeñó durante 8 años como vicepresidente del expresidente Barack Obama, también criticó las políticas comerciales del presidente republicano, asegurando que los agricultores estaban atrapados entre la espada y la pared, mientras que Estados Unidos y China resolvían su guerra comercial. Por otro lado, el ejecutivo arremetió nuevamente contra Joe Biden, asegurando que Biden simplemente es un perdedor y un tonto. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte. 10 fiscales de Estados Unidos se han mostrado en contra de la compra de Sprint por T-Mobile. La fusión, ellos dicen o argumentan, perjudica a los consumidores y elimina empleos protegidos por leyes antimonopolio. La noticia enseguida la desarrolla Alejandro Rincón desde Nueva York. Alejandro, adelante. Hola, feliz miércoles para todos. Los ejecutivos de T-Mobile y Sprint aseguran que su fusión permitiría acelerar en los Estados Unidos la implementación de la tecnología de 5G, un proyecto que el presidente Donald Trump ha considerado como crucial en materia de seguridad nacional, en particular frente a China, que da pasos agigantados y lidera ahora mismo a nivel global en la implementación de este tipo de tecnología. El acuerdo sería sellado por unos 26.000 millones de dólares y ya recibió la bendición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de los Estados Unidos, que está a cargo de permitir este tipo de fusiones de grandes empresas de telecomunicaciones. Pero poco tiempo pasó hasta que surgió esta demanda de 10 fiscales estatales de toda la Unión Americana, liderados específicamente por California y Nueva York. De hecho, la querella en contra de este proyecto de fusión fue presentada aquí, en la ciudad de Nueva York, en la Corte Federal del Distrito Sur de este estado. La fiscal estatal de los neoyorquinos, Leticia James, en el siguiente comunicado explicó el por qué interpusieron esta acción legal. Vean. La fusión no solo causaría daños irreparables a los millones de usuarios de estas redes en Estados Unidos, reduciéndoles el acceso a servicios inalámbricos baratos y fieles. La decisión afectaría particularmente a familias de bajos ingresos en toda la nación. Las compañías demandadas en defensa de su proyecto de fusión insisten no solo en que el objetivo es implementar a pasos rápidos la tecnología 5G en los Estados Unidos, sino a la larga prestar un mejor servicio a los consumidores. Independientemente de que prospere o no esta fusión, los cálculos establecidos hasta el momento sobre este proyecto de unión de estos dos mayores operadores de telefonía móvil indican que generarían el tercer mayor proveedor de servicios de telefonía móvil de los Estados Unidos, siguiendo a Verizon y AT&T, y es justamente la reducción de estos grandes operadores y sobre todo la unión de dos grandes conglomerados lo que genera preocupación y la alerta de quienes ahora demandan esta estrategia. Por ahora se espera que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York determine o no si seguirá o procederá esta demanda en contra del proyecto de fusión. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte desde Nueva York. Y un hombre que ha golpeado a su compañera de cuarto en Miami podría enfrentar cadena perpetua. Ambos se conocieron a través de una página en internet y la víctima permaneció en estado de coma por varias semanas. Paola Serna tiene la historia desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, esta joven Danielle Jones en ese momento, en el 2016, tenía 23 años. Ella buscaba un compañero de habitación para mudarse a Miami. Lo encontró a través de la página de internet de anuncios clasificados Craigslist. Ahí fue cuando Byron Mitchell, un hombre de 39 años, se ofreció a recibirla en el cuarto donde vivía y poder compartir los gastos. Pues bien, 2 semanas después de que llegara a mudarse a vivir con este hombre, recibió una fuerte golpiza que la tuvo un mes en coma. El hombre se presentó ante un jurado el día de ayer, donde después de que se presentaran todos los argumentos por parte de los abogados fue declarado culpable y pudiera incluso enfrentar pues la cadena perpetua, permanecer el resto de su vida, de sus días en prisión. También en ese momento, en el 2016, eso fue para el día de San Valentín. Este caso generó una gran polémica sobre los anuncios clasificados que se ofrecen a través de estas páginas de internet de clasificados, particularmente de Craigslist, ya que la mujer aseguró que lo vio como una persona buena y no dudó en mudarse a vivir con él. Según el testimonio, el hombre la ahorcó y posteriormente le pegó con la cabeza al suelo. Esto fue lo que pues ocasionó que estuviera
durante un mes en coma. La mujer también pues dio su testimonio. El hombre, sin embargo, asegura que fue ella quien lo agredió con un cuchillo y que estaría tratando de defenderse. Por ahora, la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Vamos a dar cuenta ahora de las multitudinarias marchas que se registran en Hong Kong contra un polémico proyecto de ley que busca reformar los procesos de extradición. Los manifestantes creen que esta medida daría mayor control a China, afectaría además los derechos civiles. Hong Kong se encontraba paralizado el miércoles por miles de manifestantes que bloquearon varias arterias del centro de la ciudad. Los inconformes se movilizaron para exigir que se retire un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. El Parlamento de Hong Kong, dominado por diputados pro-Pekín, se vio forzado a aplazar el debate del texto por las protestas. Decenas de miles de personas obstruyeron el tráfico, en una táctica parecida a la de los manifestantes de 2014 del movimiento de los paraguas, que bloqueó intersecciones durante más de 2 meses. En esta ocasión, los manifestantes rechazan un proyecto de ley que contempla la extradición a todas las jurisdicciones con las que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Las autoridades afirman que esta ley llenará un vacío legal y que hará que la ciudad ya no sea un refugio de criminales. Garantizan que cumplirá con las normas internacionales de derechos humanos y que no permitirá enviar a los opositores políticos de China. Pero los hongkoneses temen que la ciudad semiautónoma caiga en manos de un sistema de justicia chino opaco y politizado. En 1984, Hong Kong pasó de ser una colonia británica a una región semiautónoma de Pekín y goza de libertades que no existen en China continental. Pero en los últimos años ha crecido la preocupación de una creciente injerencia china en sus asuntos internos. A la mañana y también la agenda informativa de las Américas, y vamos a comenzar esta ronda en México, donde anoche ha sido asesinada la periodista Norma Sarabia. La mujer recibió varios disparos cuando se disponía a ingresar a su casa y fue abordada por hombres armados en el municipio de Huaymanguillo, en el estado de Tabasco. Sarabia era periodista del diario Tabasco Hoy, medio en el que trabajaba desde hace 15 años. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación para esclarecer cuáles habrían sido las causas de este homicidio. Con Sarabia ya son 6 los periodistas asesinados en el país en lo que va del 2019, según la ONG Reporteros Sin Fronteras. La casa de Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, ha sido allanada este martes. Agentes judiciales y funcionarios de la Fiscalía registraron la vivienda del Premio Nobel de Paz en medio de las investigaciones que le siguen por acoso sexual. La médica Alexandra Von Herold, la ex reina de belleza Yasmín Morales y la periodista Nono Antillón han sido las denunciantes. Otras mujeres revelaron públicamente haber sufrido distintas formas de acoso a manos del exmandatario. La Fiscalía indicó en un correo electrónico que no dará pormenores de esta gestión por estar el caso en proceso de investigación. La justicia de Ecuador ha ordenado la liberación del estadounidense que intentó defraudar a Facebook después de que el presidente Lenín Moreno negara su extradición. Paul Seglia permanecía detenido en el país sudamericano desde agosto del año pasado. El gobierno ha argumentado que el neoyorquino es padre de un menor de edad nacido en Ecuador y existe un juicio de pensión alimenticia en su contra. Además, alegó el principio de reciprocidad al argumentar que ha solicitado a Washington la extradición de ciudadanos que no han sido entregados a las autoridades ecuatorianas. Seglia había demandado a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, al afirmar que este le cedió en el 2003 la mitad de una página web de redes sociales. Su querella fue desestimada y terminó siendo acusado, en cambio, por fraude postal y cargos de fraude electrónico por la presunta falsificación de documentos para extorsionar a Facebook y a Zuckerberg.
94 detenidos en una protesta en Moscú hasta el momento. Los manifestantes reclaman un castigo contra los agentes implicados en el arresto del periodista ruso Iván Golunov, quien fue puesto en libertad este lunes. Al reportero que había revelado casos de corrupción le retiraron los cargos de narcotráfico que había presentado en su contra por falta de pruebas. Su arresto fue considerado como un montaje. Ya su caso se ha transformado en un símbolo contra la arbitrariedad policial en Rusia. El australiano Breton Tarrant, autor de la masacre de 2 mezquitas en Nueva Zelanda, va a comparecer el 14 de junio ante un tribunal acusado de múltiples cargos de asesinato. El atacante armado irrumpió en los servicios de oración de las comunidades musulmanas, dejando un saldo de 51 víctimas mortales. Tarrant enfrenta un total de 51 cargos de asesinato y 40 por tentativa de homicidio. Además, es acusado por participar en un acto terrorista. Demandan empresas estadounidenses por el incendio hace 2 años de la Torre Grenfell en Londres. Según la querella presentada en Filadelfia, a nombre de las víctimas, los defectos en los productos fabricados por estas compañías alimentaron la conflagración, por lo que murieron 72 personas. Expertos han concluido que las llamas, que comenzaron en el 4º piso del edificio de 24 plantas, quemaron el revestimiento exterior, subieron por la fachada hasta la planta superior en menos de media hora. En Nicaragua han sido liberados los 2 periodistas del canal de 100% Noticias de Nicaragua, Miguel Mora y Lucía Pineda, que fueron detenidos hace 6 meses. El director del canal y su jefa de información han sido arrestados el pasado mes de diciembre tras ser allanada la sede del medio de comunicación y sacada del aire su señal por parte del régimen de Daniel Ortega. Mora y Pineda recuperaron su libertad como parte de la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional de Nicaragua el pasado fin de semana, que garantiza la libertad de todos los llamados o denominados presos políticos. En entrevista con el programa La Tarde, los comunicadores han denunciado las pésimas condiciones en las que permanecían detenidos y también el aislamiento al que fueron sometidos. ¡Nos vamos! Verónica. Bueno, queremos decirle que aquí está Miguel Mora y Lucía Pineda, los periodistas número 1 de Nicaragua, jodidos. Los que pasaron de todo. La tortura de golpes, quiebra de manos, quiebra de las manos, la tortura psicológica, el aislamiento espantoso, la forma en que tratan y la orden de dar el aislamiento, ni a los animales se les trata de esa manera. Yo creo que si se tratara de esa manera a cualquier animal, el animal se moriría. Nosotros vimos cómo disparaban en contra de los muchachos que estaban protestando al interior del preso político. Vimos cómo disparaban los guardias hacia ellos. Fuimos testigos de cómo los golpeaban con esposados con las manos hacia atrás, los pateaban en el pecho. Constantemente éramos amenazados. Y en el Chipote fue duro el hecho de que tenga 2 semanas que pasé defecando en mi propia mano porque el inodoro estaba taqueado. Yo les decía que eso no servía, cámbiame de celda, por favor, y ellos no, como que le entraba aquí y le salía aquí a los policías. Fue hasta que llegó la Cruz Roja Internacional que cambió esa situación carcelaria y me pasan a una celda. Los comunicadores también hablaron del estado actual del canal de televisión. Estaban asegurando que el régimen de Ortega mantiene secuestradas las instalaciones de esta televisora y no podrán entrar en funcionamiento ellos como periodistas y la cadena como medio de comunicación de manera inmediata. Pese a ello, han asegurado que van a seguir informando y buscando justicia para las víctimas de la represión de Ortega. El canal está en manos de la policía, no nos dejan entrar. Desde el 21 de diciembre está un destacamento policial ahí. No sabemos, lo que pude observar yo en las cámaras de seguridad es que entraron, iban desbaratando a medida que iban entrando, buscándonos al interior del edificio. No sabemos cómo están, si se llevaron todo el control master, no sabemos las cámaras, no sabemos nada. Ortega tiene bajo la Policía Nacional el control, está confiscado del canal. Si no quiere ser acusado de ladrón, porque esa es la palabra, están robando una propiedad privada. Si no lo regresan, vamos a hacer otro canal. Vamos a hacer un canal mejor
el apoyo del pueblo de Nicaragua, con la bendición de Dios, con el apoyo del pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional, porque el capital más grande de un periodista y un medio de comunicación no son sus instalaciones, es su credibilidad. Vamos ahora a Venezuela, donde se acentúa la crisis económica. En esta nación han cerrado más de 10.000 industrias desde que llegó al poder el chavismo. El presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela ha señalado que lo único que puede detener a su criterio la caída del sector productivo es la salida de Nicolás Maduro. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte hasta ahora. Oliver, un buen miércoles para ti. Un gusto saludarte como siempre, Ruth, desde la capital venezolana. Así es, Juan Pablo Olalquiaga, quien es el presidente de Conindustria, de la Confederación de Industriales de Venezuela, ha dicho que desde que llegó la revolución bolivariana pues se han cerrado más de 10.000 empresas. Existían unas 12.700 empresas y desde enero o en el primer trimestre de este año esas 2.000 empresas, unas 300 por lo menos, han trabajado al 18% de su capacidad. También ha dicho que lo único que mantiene a los pocos empresarios que quedan en Venezuela es prácticamente un acto de fe. Tratar de que la situación política cambie en el país para poder de alguna manera reinventarse y que se pueda otra vez restablecer el aparato productivo del país. Pero vamos a ver el siguiente informe. De las 2.000 empresas que quedaban en Venezuela a principio de este año 2019, unas 300 dejaron de producir. El resto está funcionando a 18% de su capacidad, lo que indica que el parque industrial del país está en la quiebra. Ahí hay unas empresas que están trabajando por debajo del 10. El sector, de fabricación de medicinas ha tenido unos impactos increíbles, ¿verdad? Hay mucho menos. Acuérdate que se retiraron gran parte de los laboratorios internacionales y lo que es fabricación de medicinas por parte de los laboratorios nacionales con muchísimas dificultades. Todos los sectores han tenido enormes dificultades. El sector metalmecánico, por ejemplo, ¿con qué acero? ¿Okay? Sisidor, que producía 5 millones de toneladas métricas, está básicamente parado. Lo que motiva a estas 2.000 empresas permanecer en el país es un acto de fe, que se traduce en un cambio político que logre reimpulsar el parque industrial venezolano. Lo que motiva a que los empresarios permanezcan en este momento en Venezuela es la fe en que se produzca el cambio político. El gran grueso de las ensambladoras de vehículos están paradas. Ahí entiendo, Toyota es una de las pocas que no está parada, ¿verdad? Ahora, produce básicamente sobre la venta que va teniendo, y va teniendo muy poca venta. ¿Qué la induce a mantenerse? El acto de fe de que viene el cambio político. El ciudadano común cree que lo que ocurre con las empresas en Venezuela no es más que el reflejo del deterioro del país, la corrupción, la persecución y las malas políticas de la denominada revolución bolivariana han hecho que los empresarios no crean en Venezuela. La catástrofe. O sea, realmente nosotros como país estamos sufriendo una crisis increíble que el cierre de esa empresa es solo el reflejo es una parte de lo que estamos viviendo. Eso implica desempleo y un montón de problemas, aparte de lo evidente. Bueno, el que no vea a qué se debe es porque no quiere mirar. No quiero entrar en detalles. Bueno, es grave, ¿no? Pero realmente, tengo fe de que Venezuela se levanta. Según Conindustria, para recuperar la economía y el parque industrial deberán pasar aproximadamente 15 años y en ese periodo se debe garantizar la seguridad jurídica de los empresarios. Si no tuviéramos la media de Colombia, con la cual pudiéramos pasar unas 30.000 empresas industriales, estamos estimando que con eso se podrían generar exportaciones no tradicionales por el orden de los 10.000 millones de dólares, lo cual sería extraordinario. Porque eso significa que no solamente exportas 10.000 millones, sino que estás produciendo mucho para satisfacción de necesidades locales, con lo cual tu necesidad de divisas para importar disminuye, ¿no? Entonces, ahora, ¿en cuánto tiempo se construye eso? En unos 15 años.
Ruth, para hoy se espera que algunos representantes de los partidos políticos que hacen vida en Venezuela denuncien ante la sede de la UNICEF acá en Caracas la violación a los derechos humanos que se han registrado en Venezuela en los últimos días. También se espera que representantes de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional ofrezcan declaraciones en la comisión justo en el Parlamento venezolano. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte. En 2 días justamente va a rodar el balón en Brasil, dando inicio así a la Copa América 2019. Con todas las selecciones participantes ya están en distintas sedes. El gobierno de Bolsonaro ha aumentado la seguridad. Uniformados han sido desplegados en terminales terrestres, en aeropuertos, en estadios también. Y entre las medidas para garantizar el orden está el impedimento del ingreso al país a hinchas violentos y también la tecnología de reconocimiento facial en los escenarios deportivos. A pocos días del inicio de la Copa América, Brasil alista la seguridad del megaevento deportivo. En el torneo, que se disputará del 14 de junio al 7 de julio, participarán 10 selecciones de la región, más Japón y Qatar como invitados. Además del cuidado especial que requieren las delegaciones deportivas, las autoridades y los turistas, el foco estará puesto en impedir que los barra bravas se cuelen en la fiesta. El primer filtro serán los aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Los hinchas con antecedentes de violencia en sus países serán frenados en el control migratorio. El segundo filtro estará en los estadios, que contarán con tecnología de reconocimiento facial. La vigilancia en los estadios estará a cargo de 10.000 agentes de seguridad privada, y los alrededores serán vigilados por las policías de cada estado. También se reforzará la seguridad en aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios, rutas de las delegaciones y puntos turísticos. La venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios, permitida en el Mundial de 2016, quedará esta vez a criterio de cada estado. En Sao Paulo, por ejemplo, estará prohibida. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha reaccionado a las comprometedoras conversaciones entre fiscales y el ex juez Sergio Moro, con el presunto objetivo de impedirle que participara en las elecciones presidenciales. Lula ha asegurado que la verdad sobre su condena ha salido a la luz. Entre tanto, el Tribunal Supremo, el federal, ha retomado el debate sobre el pedido de liberación del exmandatario preso desde el año 2018 por un caso de corrupción. Sorprendido. Así se declaró el expresidente Luis Inácio Lula da Silva tras la revelación del portal de Intercept Brasil sobre las conversaciones entre los fiscales y el ex juez del caso Lava Jato, Sergio Moro, y por el cual permanece en la cárcel desde 2018. El exmandatario recibió este martes la visita de sus abogados en la sede de la Policía Federal de Curitiba, a quienes les expresó su sorpresa por el supuesto objetivo del ahora ministro de Justicia de impedir su participación en las elecciones presidenciales y con ello el regreso de la izquierda al poder. El presidente quedó sorprendido, primero, por la rapidez con la que la verdad fue revelada y segundo, por el elevado grado de promiscuidad en los diálogos entre quien juzga y quien acusa. Tras las publicaciones, los abogados de Lula cuestionan una negativa de la liberación dictaminada por un tribunal inferior. La defensa de Lula aseguró que utilizará las conversaciones para reforzar la nulidad del proceso y la inocencia del expresidente condenado por Moro en 2017. El material que ya fue divulgado refuerza lo que siempre fue dicho. El juez actuó como coordinador de acusación y profirió veredicto encima de la acusación que él mismo ayudó a construir. Las declaraciones de la defensa se conocen en momentos en los que el Tribunal Supremo Federal retoma el debate sobre el pedido de liberación del exmandatario. La Corte puso en su agenda el análisis del habeas corpus presentado en semanas anteriores por los abogados. Entre tanto, el presidente Jair Bolsonaro manifestó su respaldo al ministro de Justicia Sergio Moro en medio de un acto con las fuerzas militares. El mandatario condecoró al ex juez pese a que su credibilidad fue puesta en duda tras las publicaciones el pasado domingo. La justicia peruana ha condenado al exgobernador de la región andina de Anchar, César Álvarez, a 8 años y 3 meses de cárcel por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de una carretera. El exgobernador de la región peruana de Ancash, César Álvarez, fue condenado el martes a 8 años y 3 meses de cárcel por un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Según la Fiscalía, Álvarez recibió $2,6 millones de Odebrecht a cambio de la concesión para construir una carretera en Ancash, al norte de Perú.
La jueza Naiko Coronado fijó además una reparación civil a favor del Estado de unos 2,9 millones de dólares, de los cuales Álvarez deberá pagar el 80% y el resto será cubierto por otros 6 funcionarios del gobierno regional que también fueron condenados. Álvarez fue presidente del gobierno regional de Ancash desde 2007 hasta su arresto en mayo de 2014. La Fiscalía también lo investiga por el asesinato en marzo de 2014 del dirigente sindical y exconsejero opositor Ezequiel Nolasco. Su condena es la primera dictada contra una autoridad en Perú por el escándalo Odebrecht, que salpicó hasta 4 expresidentes. La empresa brasileña declaró haber pagado unos 29 millones de dólares en sobornos para adjudicarse obras en Perú. De nuevo un corte comercial y enseguida vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador de México, que se encuentra en el top 5 de los presidentes mejor evaluados del mundo. ¿En qué se basa este resultado? Vamos a hablar con quienes han realizado un estudio aquí en La Mañana. Gracias por continuar su sintonía con el programa del Canal de las Américas, NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia. Plan en marcha. Estamos hablando del plan entre México y Estados Unidos. Ha sido el canciller Marcelo Ebrard, que ha anunciado que las medidas que fueron dadas este martes a conocer para frenar la migración ilegal y cumplir con parte de los acuerdos que alcanzó con Estados Unidos ya están en fase de implementación. El ministro de Relaciones Exteriores ha acompañado al presidente López Obrador en la conferencia matutina, donde ha informado que tras una reunión con autoridades de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina y el Instituto Nacional de Migración ha revisado y acordado iniciar la movilización del nuevo cuerpo de seguridad de Tapachula, en el estado Chiapas. Ebrard agregó que también se dio inicio a la mesa de trabajo con las autoridades de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. El día de ayer se tuvo la reunión en la mañana, durante el transcurso de la mañana, que participó Guardia Nacional, participó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, también la secretaria de Relaciones Exteriores, el responsable de las acciones de migración, para revisar en detalle el despliegue que se va a poner en marcha ya a partir del día de hoy y los próximos días para cumplir el objetivo de que la Guardia Nacional esté desplegada con el respaldo de Ejército y Marina también en los próximos días, que fue el compromiso que hicimos y se va a cumplir. En México ha sido asesinado un reconocido ecologista. Se trata de José Luis Álvarez Flores. Él era defensor del Santuario del Mono, ubicado en el estado de Tabasco, al suroccidente del país. El hombre de 64 años fue hallado muerto el pasado lunes con 5 impactos de bala en su cuerpo. Sus atacantes lo abordaron mientras recorría una carretera en Chiapas. Álvarez había denunciado recientemente la extracción ilegal de arena y de piedra del río Usumacinta, que hace parte del santuario. Según las autoridades y el manejo ambiental, Álvarez ya había pedido protección por estas amenazas de muerte, pero nunca la había recibido. Y un tribunal de Panamá ha ordenado hoy la excarcelación del expresidente Ricardo Martinelli y ha dictado su arresto domiciliario. El exmandatario, que es procesado por presunto espionaje político y peculado, tiene una prohibición de salir del país. Martinelli estaba recluido en la cárcel de Renacer, situada en las afueras de la ciudad de Panamá, el 11 de junio del 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentarse al juicio conocido como el caso de los pinchazos. En República Dominicana, el hombre arrestado tras dispararle al ex beisbolista David Ortiz ha comparecido ante la justicia. El sospechoso fue acusado de ser cómplice de intento de asesinato contra la exestrella de los Medias Rojas. El detenido fue identificado como Eddie Vladimir Félix García. Los fiscales han pedido que fuera mantenido durante un año en detención preventiva, mientras que los abogados defensores solicitan al juez algún tiempo para reunir evidencias. El precandidato demócrata a las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden, ha subido el tono al intercambio de ataques con el presidente Donald Trump. Durante un mitin político en el estado de Iowa, el postulante ha cuestionado duramente al mandatario republicano por su relación con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a quien ha calificado de asesino. Además, criticó los comentarios hechos por Trump sobre el alcalde de Londres en la visita que ha hecho recientemente a Reino Unido,
también su postura tras los hechos de violencia por parte de la supremacía en Charlottesville en el 2017. Y abraza a Kim Jong-un, que es un maldito matón y un asesino. Este es el tipo que le voló los sesos a su tío. No estoy bromeando, y por cierto, me alegro saber que en su alianza con Kim Jong-un, él y Kim Jong-un pensaron que tal vez yo no debía ser presidente. Bueno, así es. Por cierto, lo citó a Kim Jong-un mientras estaba allí. Trump no hizo nada correcto. En cambio, se levanta en medio de la noche mientras está en Normandía y tuitea un ataque contra Bette Midler, el alcalde de Londres, porque es musulmán. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy, que está allí con él en Normandía. Una asombrosa muestra de infantilidad que todo el mundo observó. Boris Johnson, el polémico exministro de Exteriores británico, está lanzando ya su campaña para el liderazgo y convertirse así en el primer ministro de Reino Unido. Suceder a Theresa May, ese es su objetivo. El también exalcalde de Londres afirmó que su país debe salir de la Unión Europea el 31 de octubre. Agregó que tras 2 fechas límites perdidas no puede retrasar más este nuevo plazo. Johnson, quien lideró la campaña del Brexit del 2016, había dicho en el 2007 que consumía marihuana y cocaína cuando era adolescente. Hoy ha eludido referirse a este escándalo. Simplemente no obtendremos un resultado si damos la impresión de que queremos seguir pateando la lata por el camino y seguir demorando el asunto. Demora significa derrota, derrota significa laboristas. Si pateamos la lata nuevamente, pateamos el balde. Las fuertes lluvias de los últimos días han causado estragos en el sur de China. Las inundaciones por torrenciales precipitaciones han obligado a muchos residentes a desalojar sus casas. Además, los deslizamientos de tierra y los flujos de lodo bloquearon algunas secciones de las carreteras de esta zona. En Los Ángeles se ha llevado a cabo la premiere de la cinta Toy Story 4. La película llega a las salas de cine 24 años después del lanzamiento del primer film. Keanu Reeves es uno de los actores que se suma al reparto de la última entrega de la cinta, que cuenta, como siempre, con Tom Hanks, el actor que lleva desde el 95 doblando a Woody. La cinta se va a estrenar el 21 de junio. Oh, yeah. Huh? Yes. He's posing. Yeah. Duke, we need Hold on. One more. Oh, yeah. Hold on. Whoa! Woody'll save me. I've known that guy my whole life. 2 days. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el top 5 de los presidentes mejor evaluados de todo el mundo. A 6 meses de asumir el cargo, el mandatario mexicano ocupa la posición número 4 en la medición global y número 2 en América Latina, según una reciente encuesta. AMLO ha recibido una calificación sobresaliente. En total, 28 jefes de Estado, primeros ministros, forman parte de este sondeo. 19 de ellos de América y 9 de Europa, de Asia y Australia. De acuerdo con los expertos, estas cifras podrían subir tras el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos que frenó la imposición de aranceles por parte de la Unión Americana. Con 64% de aprobación, el presidente mexicano se ha convertido en uno de los 5 mandatarios mejores evaluados en el mundo. De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Consulta Mitofsky entre marzo y junio de 2019, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, de 65 años, se ubica por encima de la mayoría de los políticos de América Latina. De hecho, se encuentra de segundo lugar en toda la región, superado solo por el recién elegido jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele. En el sondeo, que se enfoca en medir el trabajo de los presidentes y primeros ministros, pero no necesariamente la eficiencia y logro en sus administraciones, AMLO tiene mejores números que la canciller alemana Angela Merkel, con una aprobación del 55% en mayo, y supera por un amplio margen al presidente francés Emmanuel Macron, con 26%. Y estos números surgen pese a que el presidente perdió unos 3 puntos porcentuales entre abril y junio. De acuerdo con los expertos, una razón que explica parcialmente este resultado tiene que ver con una de sus principales propuestas de campaña, la de la austeridad en el gobierno. En Ciudad de México, hasta ahora saludamos a Roy Campos, él es presidente de la consultora Mitofsky. Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth, gusto saludarte, a tus órdenes. Quisiéramos saber qué criterios se tuvieron para la evaluación de estos presidentes, en el que López Obrador pues
queda como uno de los primeros, tomando en cuenta que lleva poco tiempo gobernando. La evaluación son opiniones ciudadanas. Y entonces el criterio es simplemente la recopilación de encuestas que preguntan sobre la opinión del presidente. Ahora, muchos mexicanos están cuestionando justamente el hecho de que López Obrador sea muy tibio, según dicen, en cuanto a la declaración que da Donald Trump sobre el tema migratorio. Esta muestra se hizo antes de este anuncio, amenaza de aranceles, y los entrevistados ¿se habían referido ya a este tema o fue después? Hay un asunto que aumenta las popularidades de los mandatarios cuando se enfrentan a una amenaza externa. Bueno, Trump lo entiende y la amenaza externa es la migración. Trata de estar en campaña y une. Y López Obrador es el tema cuando Trump nos ataca y nos amenaza. López Obrador logra concitar de alguna manera un apoyo que lo estaban apoyando para enfrentar a Trump. Ya después que se haya firmado el acuerdo, quién sabe cómo resulte. Pero en ese momento, cuando se midió, sí estaba logrando concitar apoyo a su favor. Es cuando más apoyo logran los gobernantes, cuando identifican una amenaza externa. Ahora, ¿ustedes cómo seleccionaron a estos 28 países que hacen parte de la evaluación? Mira, en el caso de América tratamos de que sean todos, porque no siempre podemos, ¿no? Tenemos el caso específico de Paraguay, que en esta ocasión no pudimos conseguir ninguna encuestadora confiable que tuviera datos, y los datos que veíamos no confiábamos en los datos que veíamos ahí, no hemos tenido nunca acuerdos con ellos. Entonces, en América tratamos de hacer un recorrido por todos los países, no hay selección de países, por todos los países donde podamos conseguir. Y en el caso, cuando nos salimos de América, tenemos un poco nuestras fuentes ya fijas en España, en Francia, ya algunas ya muy fijas, también Filipinas, Japón, ya las tenemos. Y la otra es que todo el tiempo estamos buscando, ¿no? Que hay en Rusia, que hay en países como en esta ocasión, que presentamos Irlanda, que es la primera vez que presentamos Irlanda, pero es porque encontramos una fuente confiable. Entonces, en el caso de América no hay selección, son todos. Y en el caso de fuera de América, tenemos algunos identificados y sí vamos seleccionados la fuente confiable que identifiquemos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿López Obrador de México va a lograr mantenerse en este puesto, de este top 5 que ustedes han hecho de los presidentes mejor evaluados? ¿O cómo lo ve? ¿O hay posibilidades de que vaya decayendo de acuerdo al tiempo que transcurra? Mira, yo le veo riesgos. Le veo riesgos, ¿por qué? Porque primero llegó a su tope. Tuvo una alta aprobación el primer trimestre, donde eran medidas muy simbólicas, pero que la gente las aprobaba. En el segundo trimestre sigue con los programas sociales o las promesas de programas sociales que mantiene a la gente, su forma de comunicar que mantiene a su base. Pero vienen problemas difíciles, la inseguridad, si no logra combatir la inseguridad, las calificadoras de la economía, de la deuda mexicana, no nos han tratado bien y esto puede generar retrasos en el crecimiento económico. Lo de los aranceles, a eso iba, nos podía retrasar. Y hay una tercera amenaza que tenemos, que es la salud, porque se vienen problemas con el abastecimiento de medicinas si no lo puede solucionar, está trabajando en eso. Entonces, si ya nos alcanza asuntos de salud, de economía y de inseguridad, el ciudadano puede empezarse a decepcionar. Yo veo en riesgo mantenerse alto, pero sí yo creo que tiene una capacidad de comunicación impresionante con sus bases. Es un genio de la comunicación política. Gracias, Roy Campos. Ha estado con nosotros, presidente de la consultora Meet of Sky, en la mañana de NTN 24. Buen día. Al contrario, Ruth, saludos. Vamos a agradecerles a ustedes su sintonía con la mañana de NTN 24. Enseguida comienza ya Club de